Emi. Sí, mira, hay en cierta manera tranquilidad con el tema Merentiel, porque en un momento él hizo la seña justamente y marcaba la zona de gemelo, de hecho en esa zona le pusieron hielo, pero con el correr de los minutos él mismo se sacó el hielo, se paraba, cuando caminaba lo veías caminar bien, así que desde ese lado yo creo que hay un poco de tranquilidad, vamos a ver cómo es el correr de los próximos días, teniendo en cuenta que yo, pensando en Riestra, para mí no vuelve Cavani, difícil Milton Jiménez, es el único que tal vez tenga chances. Y bueno, los otros dos jugadores no es en esa posición, pero hacemos bien en recordarlo. Palacios y Bataglia yo creo que tampoco van a estar para el primer partido. Así que desde ese lado el puesto de delantero central es importante. Y Augusto, te pregunto más allá de esto, vos, que no estuviste en la transmisión, pero sí en el aire de ESPN, lo que vos viste fue parecido a lo que vimos nosotros también. ¿Tuvo que ver con lo que dijo desde la palabra o tuvo que ver con algo muscular? ¿Qué fue lo que terminó pasando y qué es lo que se dice allí? Sí, a ver, la información que uno tiene es que es un golpe. Él lo siente en el momento que salta a cabecear y pisa. Cuando apoya contra el suelo, él se dobla el tobillo. Veremos si eso le repercutió un poco más arriba o es en el tobillo el problema. Merentiel es un jugador muy inteligente. Yo creo que a lo mínimo que debe haber sentido, por eso pidió el cambio, sabiendo que se viene lo importante a partir de la semana que viene y que Boca tiene un problema ahí, porque si Merentiel tiene algo, Boca pierde a los 3 delanteros centrales para el arranque de la temporada oficial y tenés que improvisar como hoy con Hanson, porque Úbeda no subió a nadie de la reserva y porque Simoni, que era el goleador de la reserva, fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza. Te podés encontrar con un escenario muy poco probable. Si vos decís, tengo 3 nueves y para la primera fecha del campeonato no tenés a ninguno, es un dolor de cabeza y más por Hanson, porque es un jugador que hoy entró con ganas, que entró metido, pero que el hincha ya lo resiste. Imagínate, yo contaba el otro día que Merentiel estaba cansado en la Bombonera contra Millonarios, pero no salió porque debía ingresar Hanson al no tener otro 9. Bueno, hoy le tocó hacerlo aquí en San Nicolás. Entró bien, entró bastante bien. Yo intuyo entró que bien. No. Jugó bien Hanson. Sí, entró con ganas. Sí. Para mí es el tema que son 3 años se lo vio bien de como un ciclo. Sí, sí, pero se lo vio bien como delantero. Yo digo, muchas veces cuando a un delantero le toca entrar, se lo nota con gana, con esfuerzo, con sacrificio, pero se lo nota lejos del fútbol. Hoy a Hanson se lo notó metido en el partido y tuvo participación en el ataque de Boca. Sí, y además se ofreció bastante para participar, independientemente de los 3 años, Augusto, que te entiendo, y lo que pueda hacer, la sensación que pueda tener la gente en el análisis del partido de hoy. Siendo un futbolista que la verdad que no sé hace cuánto tiempo no tenía minutos de la manera que lo tuvo, en una posición que no es la de él, tuvo 2 posibilidades de gol, descargó bien, apoyó bien, después en el segundo tiempo lo poco que le tocó jugar, digo lo poco porque la pelota casi en ofensiva a Boca no llegó, porque se apagó el changuito, porque Velasco y después Aguirre entraron un poco en juego. Me parece que le fue aceptable lo de Hanson. Sí, yo creo que si le tocase a él jugar el domingo que viene, no creo que para el hincha sea el escenario ideal arrancar un campeonato con Hanson y de 9. Claro. Son particularidades que te puede llevar una pretemporada, un Cavani con lumbalgia, un Jiménez con pubalgia, 2 lesiones de difícil pronóstico y viendo que tiene Merentiel, pero Merentiel es uno de esos jugadores que yo creo que si pidió el cambio es porque o está, y esto me contaba alguien recién, para que Merentiel pida el cambio, o tiene que saber que se lesionó feo, o sabe que lo que viene es importante y a la mínima molestia no se quiso meter en problemas porque aparte sabe que sus compañeros no están. Ojalá sea lo segundo. Emi, con respecto al equipo de Boca, nosotros hablábamos esto de los cambios, los que estuvieron en el otro partido no están hoy, los cambios que se van mostrando para ver para qué están también, para ver a futuro, para saber cuánto recambio tiene Boca o no. Después el equipo es el que venimos viendo, digamos, es el que jugó el otro día con Millonarios. Digo esto porque lo mejor que mostró Boca en estos 2 amistosos, me parece, fue el fútbol cuando estuvo Ander Herrera en cancha, ¿no?
siempre es una Sí, buena sin medida. dudas, sin dudas. Y hoy pregunté también al propio Ander cómo se había retirado, cómo había terminado, y terminó lo más bien. Ya estaba programado que juegue 45 minutos, pero sin duda, si hablamos de un 11 de Boca hoy, es Marchesín, Barinaga, Lautaro Di Lolo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. La defensa no se va a tocar. En el mediocampo, yo imagino a un Ander Herrera como titular, a un Paredes como titular, y veremos justamente si será Milton Delgado. Bataglia no va a llegar para el inicio del torneo, para las primeras fechas. Entonces, si será Milton Delgado el acompañante de ellos en el mediocampo. Y después Ceballos por un lado, a la espera de Inestrosa. Veremos si terminará jugando Velasco por derecha. Y bueno, y si llega Miguel Merentiel en el medio. Marce, ¿te mete un gol en el partido? ¿Por qué digo te mete un gol? Lo de Belmonte apareciendo, yendo a buscar una jugada, terminándola él, después de lo que había hecho Ceballos. ¿Le hace a un técnico, en este caso Úbeda, decir, che, y un mediocampista que me llegue con sorpresa en el área, yo necesito eso o no? O uno deja de ser un amistoso y es un partido previo al arranque. A ver, para determinados jugadores, esta presentación, jugar bien o jugar mal, al entrenador no le va a cambiar su idea inicial. Si Paredes hoy hubiese jugado mal, Paredes va a seguir jugando, Ander Herrera va a seguir jugando, Ayrton Costa va a seguir jugando. En otros lugares donde a lo mejor tenés alguna duda y una modificación como la que produjo hoy, creo que Velasco hizo un partido aceptable, Belmonte hizo un buen partido, además se le agregó el tema del gol. Los volantes que tiene Boca, saliendo de lo que es Palacios, que todavía parecería que no está, después el resto, más o menos, tienen el mismo molde, más o menos, ¿no? Alarcón, Ander Herrera, Delgado, Belmonte, y necesita estos volantes que pisen en el área, que aparezcan. Bueno, hoy eso se lo entregó Belmonte. Por eso a mí me quedó la duda de, dentro del 11 que uno se podría imaginar de Boca el fin de semana, que Belmonte pueda ser una alternativa. Sí. Marce. Emi. Sí. A ver, porque justo estaban hablando de Belmonte y estamos con él, estamos para escucharlo. Bueno, ¿crees y sos optimista de lo hecho hoy signifique justamente para ponerte un poco más en esta carrera para ser titular? Sí, bueno, la verdad que hoy hicimos un gran partido todos, me sentí muy bien, muy cómodo, lo venimos luchando hace bastante tiempo, pero bueno, la verdad que el equipo está muy bien, tenemos muy buenos jugadores, yo la verdad que trato de aportar de mi lado, queremos lo mejor para Boca, así que nada, yo estoy muy contento por el partido que hice y hay que seguir por más. Sí, todo muy rápido, habló Úbeda, habló Belmonte, en la cancha también, y vos sabés que Boca tiene el lunes libre y el martes vuelven al trabajo pensando en Riestra en el debut del campeonato, y por lo que dijo Úbeda, no hay mayor preocupación ni por Merentiel ni por Ceballos, pero el martes evaluarán si es necesario hacerle estudios. Tiene cierta lógica el día libre más allá de que rápidamente empieza el campeonato, porque después no se frena más. Ya tenemos fecha entre semana, digamos. Claro. Es ahora, parar antes del arranque. No, y más teniendo en cuenta una pretemporada con doble turno casi permanentemente y concentración en la semana, más el viaje de ayer a Rosario. Es mañana el día libre y después arrancar la seguidilla. Muy bien. Ahí está Emiliano Radi. Está el trueno, ¿eh? Uno quería saber si el trueno estaba bien. Ahora sí. El trueno está bien. Ahí te escuchamos, Emi. Ahora sí, Hola, ahora me van a escuchar. Bueno, los saludo entonces, justamente lo que dijo Augusto, Boca que ya está en el micro que está a mis espaldas, ya listo para irse, y después regresar al predio donde los jugadores tienen los autos y ya el martes regresar a los trabajos. A ver, Úbeda dejó la sensación de que Merentiel pueda llegar a estar el domingo. Yo creo que de los lesionados, como mucho, siendo muy positivos, Milton Jiménez. Estoy hablando obviamente de los 4 lesionados que no han participado de ninguno de los 2 amistosos: Cavani, Palacios, Rodrigo Bataglia y Milton Jiménez. Bueno, creo que si uno llega es Milton Jiménez. Los otros 3 jugadores no van a estar para, te diría, esos primeros 3 partidos que son 15 días. Estamos hablando de Riestra, Estudiantes y Newell's. Yo veo difícil, Pero es mucho. Ninguno. Es mucho, ¿no? La verdad que es mucho. Yo lo veo difícil. Bueno, no. Sí. Pero por eso. Milton tal vez sí. El resto me parece que demanda un poco más de tiempo. Por eso es importante de alguna forma, tranquilidad que transmitió Úbeda con respecto a los de hoy, ¿no? Tanto con Changuito Ceballos como Merentiel. ¿Lo sienten así, Augusto?
Sí, claramente, porque son dos titulares. Ceballos es uno de los jugadores excluyentes del plantel, y Merentiel, si bien no vienen teniendo grandes partidos, es el 9 titular ante la ausencia de Cavani también. Entonces, imagínate arrancar un campeonato donde te está costando reforzarte sin dos de tus figuras. Sería muy difícil, pero si los dos van a estar, yo imagino el mismo equipo que jugó con Millonarios, y para mí, con dos dudas que tendremos que despejar con Emiliano y con el querido Diego, que seguramente se va a sumar, si es Belmonte o Delgado, no, claro. y si es Velasco o Aguirre. Claro. Va a estar Monroy. Velasco o Aguirre en la derecha. Sí, sí. Y seguramente. O no llega Monroy para los primeros 3 partidos. ¿Cómo? Seguro, si estuvo muy Sí, presente ¿cómo que hoy. no? No, pensé que era nuestro Cavani, disculpen. Por ahí no llegaba. Déjenlo. No, Diego juega los partidos importantes, querido, siempre. Entonces, Belmonte Sí. o Milton Delgado en la mitad de la cancha, y Aguirre o Velasco pueden ser dudas. Y lo que está claro es que Zenón corre muy de atrás, hoy otra vez no ingresó. Yo creo que Zenón puede ser transferido en este mercado de pases. Epa, un O sea, jugador por- tan interesante que ha tenido Sí, buenos rendimientos. arrancó bien, me acuerdo con una asistencia entrando en cancha de Platense, con un buen ingreso una vez, cuando arrancaba la temporada. Tuvo, creo que, un buen primer semestre. ¿Hasta dónde dan el buen momento de Zenón en Boca? Hasta Juegos El Olímpicos. primer semestre de Martínez. Cuando vendieron a X Fernández. Claro. Exacto. Claro, regresaron de los Juegos Olímpicos, bueno, no siguió aquí Fernández, y ahí el medio de campo de Boca no funcionó igual que antes. Mirá, y ahí dejó de funcionar. No, porque igual de arranque, a ver, una Sí. oferta de Europa, como era la del Alavés o de San Pablo, para un jugador como Zenón, que no es prioridad hoy en Boca, parecía interesante. Con esta confirmación de que no tiene mucho lugar, coincido con ellos que seguramente tenga un pie afuera, ¿no? Si vuelven a insistir por él. La pregunta es esta, cuando estén todos los 9, ¿Boca va a volver a recurrir al doble 9 o no? Se ríe. No sé por qué se ríe Emiliano. ¿Va a volver al doble 9, Boca o no? A ver, ¿quién me quiere Usted contestar? dice quién empieza. A ver, Emiliano, Claro, está, porque bueno, voy a usted ver cómo dice, porque te toma la sonreíste. posta, toma la Y de posta. paso me contás por qué te reíste. No, me río porque pensé que la pregunta iba a ser quién va a ser titular, y nosotros vamos a decir que cuando Cavani esté bien seguramente juegue. No, Es ya un lo hablamos debate con que ya Augusto hemos César tenido. durante el Pero partido. no, Ya no, lo charlamos. porque tal cual. La pregunta fue otra. A ver, había una intención, no solamente en los partidos, sino también en lo que es la pretemporada, de probar otro planteo que no sea doble 9. Si funciona este planteo, tranquilamente puede seguir. El punto es ese, de que este planteo tiene que funcionar y tiene que darle herramientas a Úbeda para que no se vuelva al doble 9, sobre todo si está Inestrosa y si está Ceballos. Yo creo que ahí tiene muchas chances de que no vuelva al doble 9. Ahora, si estas pruebas no salen, ahí recurriremos a lo mismo. Augusto, ¿vas por ahí también? Sí, yo creo que va a arrancar 4-3-3 y dependiendo de los rivales y cómo se vayan encontrando por los puntos, cuando los resultados son los que importan y haya dejado atrás la preparación, si el 4-3-3 rinde, será 4-3-3 y si no habrá que cambiar. Me parece que tampoco es tan grave. Se está buscando un Boca más protagonista de lo que fue en los playoffs, porque Úbeda nos había demostrado en que no hacía falta tener tanto la pelota para tener buenos resultados. Ahora se está buscando un protagonismo, cambiar el esquema, por eso la búsqueda de un extremo como Inestrosa, pero no creo que sea tan grave si tiene que volver a poner doble 9. El tema es que, claro, cuando tenga los 3 9 bien, si quedan los 3 y si vienen 2 9 más como quieren, bueno, Úbeda va a tener que manejar muy bien, porque 5 o 6 delanteros para que juegue uno solo, 2 9 más. sería extraño también tenerlo. Bueno, 2 9 Claro. más. lo de Cuello ya está sobre la mesa, ¿no? Más allá de que Bueno, arranca. Cuello decía, Sí, por eso. Augusto decía Yo que no es sé complicado. si lo de Cuello se va a hacer, A mí las negociaciones que no se arrancan hace, así, Muy yo, abajo. Tal cual. yo lo veo difícil. Lo raro, Conflictivas, más que muy abajo. Bueno, pero Porque pero una ayer cosa es con hablábamos de una oferta. oferta formal. Claro. Sí, pero ayer Boca envió la oferta formal a San Lorenzo de $2,5 millones por el 60%. El mail fue enviado y el gurí que estaba con Constantino
San Lorenzo no reconocía que le haya llegado el mail. Hay una relación que recién nace entre la dirigencia de San Lorenzo, porque es nueva, y la de Boca, que yo creo que no está empezando de la mejor manera. Y entre que ya es difícil que San Lorenzo o Independiente le venda un jugador a Boca, si arranca así, yo sinceramente lo veo muy complicado. Más allá de que ahora sí se habla en términos formales. Pero bueno, por ahora Boca no recibió ninguna respuesta al mail. Bueno. No, entonces digo, si van a llegar 1 o 2 9, tendrá que empezar a buscar otro. Sí, porque Inestrosa ya sabemos que 9-9 no es. Entonces, estamos hablando de otro jugador. No, veremos si se puede, no digo reflotar porque nunca se empezó, pero ese ofrecimiento de Chimi Ávila, que en Boca lo dejaron ahí sobre la mesa, no es un ofrecimiento de los tantos que rechazaron. Bueno, veremos si puede llegar a avanzar en las próximas horas. El otro día salió ovacionado por la gente del Betis. Y con una particularidad, Chimi Ávila podía ir a Getafe, pero Getafe se queda con Luis Vázquez, con el ex delantero de Boca, se va a préstamo del Anderlecht, así que veremos si ahora Getafe busca otro 9 más, o Chimi Ávila se queda sin esa posibilidad de Getafe, y ahí se le abre aún más la puerta a Boca. Habrá que ver cómo continúa el mercado en ese sentido. Me pasa que un delantero que viene de Europa, así sea en uno de los equipos no denominados grandes, igual el Betis es un equipo importante, ¿no? No, no es de los grandes, pero es importante. Aparte levantó en el último tiempo. Y sí, del equipo de Ingenio Pellegrini, digo, siempre en el fútbol argentino rinde. Alguien que viene con ese roce, ¿no? Sería una buena incorporación para Boca. ¿En qué condiciones Boca podría recibirlo? ¿Lo tiene que comprar, tiene que pagar? ¿Cómo es? ¿Puede venir a préstamo? ¿Cuál sería la condición? ¿Emi? Le quedan 6 meses de vínculo, por lo tanto Boca puede llegar a negociar esos meses que quedan o ver, ya uno cuando queda ese tiempo directamente es comprar por un monto mucho más bajo. Vamos a Estamos resarcimiento. hablando de un préstamo porque si no debería ya renovarlo y hacer otro trámite más. Bien. Perfecto, queda absolutamente claro.